Eh, bueno, buenas noches. Agradezco la invitación del Ministerio de Salud Pública a la doctora Mayra Ger, al doctor Darwin Armijos. Mis reflexiones son un poco controversiales y se deben a lo siguiente. Hace algunos años salió en, en la ciudad de California un grupo de gorditas con unas pancartas poniendo ahí, escribiendo que no quieren ser discriminadas, que no quieren ser, eh, eh, de todas maneras, han sido discriminadas en el trabajo, en todos los lugares. Entonces, la primera reflexión que quiero hacer es que se ha generado en este aspecto un montón de controversias en diferentes foros médicos, académicos, considerando a la obesidad como una enfermedad o como un factor de riesgo. Si la consideramos como una enfermedad, o sea, una pérdida de la salud cuyo efecto negativo es la consecuencia de una alteración morfológica o fisiológica del organismo o de un órgano en especial, entonces, ¿por qué hay el llamado obeso sano? Si la consideramos como factor de riesgo, como la probabilidad de estar expuesto a desarrollar o padecer uno o varios procesos morbosos, es importante distinguir esto porque un factor de riesgo es solamente una predisposición a sufrir algo y no es una causa de enfermedad. Los factores de riesgo no son siempre causas de una enfermedad, aunque se asocian al evento y contribuyen a la predisposición y al pronóstico de los mismos. Entonces, lo cierto es lo siguiente, que dada su enorme prevalencia y su enorme incidencia, la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública, ¿no? Que altera, ¿no? La morbimortalidad, ¿no? De los individuos y de las poblaciones. La obesidad incrementa el riesgo de múltiples patologías metabólicas y no metabólicas que reducen la expectativa y la calidad de vida de las personas y de las poblaciones. Son muchas las enfermedades y condiciones patológicas asociadas a la obesidad. La diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de ovario poliquístico, la ortoartrosis, la esteatosis hepática, las enfermedades respiratorias y una serie de situaciones que comprometen, eso sí, a la salud de las personas. Entonces, la primera pregunta va direccionada posiblemente a la doctora o Ger o a todos. ¿Consideramos a la obesidad como una enfermedad o como un factor de riesgo? Si consideramos como enfermedad, el Ministerio de Salud Pública tiene que ofrecer una terapéutica y no solamente una terapéutica medicamentosa, sino estaríamos hablando de muchas intervenciones quirúrgicas de cirugía bariátrica para solventar este grave problema de salud pública. La primera pregunta, no sé quién quiera contestar. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la reflexión y por la pregunta. Justamente como lo habíamos hablado en la charla el día de ayer, definitivamente la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que no tiene cura hasta la actualidad, es una enfermedad metabólica en donde hay una disfunción no solo por el exceso de grasa, sino por la ectopia, la mala distribución y también por la disfunción en sí misma del tejido adiposo que va a llevar a complicaciones metabólicas cardiovasculares, bio, otro tipo de complicaciones, como usted bien lo mencionaba, psicológicas. Y es por eso justamente que el Ministerio de Salud Pública está tratando de
poner en el conocimiento de todos que esto es un problema de salud pública y necesitamos abordar múltiples estrategias. Ya lo decía la licenciada Báez, justamente que es muy costoso para un país, ¿no es cierto?, abordar todas las complicaciones que se van a generar en torno a la obesidad. Y es por eso que, a más de la generación de estos espacios de conocimiento para todos, cómo cambiar el paradigma del manejo de la obesidad, es importante también, ¿no es cierto?, que se genere más espacios de promoción, en donde no solo el Ministerio de Salud Pública está implicado, sino todos los ministerios, todas las personas, las comunidades, las universidades, las escuelas, porque esto es un problema de todos, ¿sí? Entonces, entre todos vamos a poderlo, va a disminuir esta problemática. Por otro lado, en cuanto al tratamiento integral, justamente desde el señor ministro, pues ha salido ya la petición para conformar un grupo de expertos que ayuden en la generación de la guía y también de los protocolos para el manejo integral de la obesidad. En ese sentido, una vez que tengamos ya este documento, podrá el ministerio también ver cómo articular con los diferentes profesionales para que se pueda dar este abordaje integral, ¿sí? Y al respecto que usted también mencionaba sobre la obesidad sana, pues más que nada la obesidad, como vimos, va más allá del índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, como vimos también el día de ayer, hay muchos fenotipos en donde personas que aparentan ser delgadas también ya podrían tener esta disfunción y considerarse como obesos. De la misma manera, aquellas personas que ya tienen ese exceso de peso son una bomba de tiempo porque en algún momento pueden desarrollar las complicaciones. Entonces, más bien en ese sentido, no dudamos que aquellas personas que ya tengan este peso elevado vayan a desarrollar alguna complicación en algún momento, sino más bien esos pacientes que parecerían ser normales, identificarlos oportunamente para que no desarrollen las complicaciones. Esa es justamente la idea. No sé si Yedido, alguien más quisiera complementar esta pregunta. Yo Gracias, creo que como doctora. bien, Dígame. sí, no, como bien decía Mayra, yo creo que lo más claro que hay que dejar en todo esto es reconocer a la obesidad como una enfermedad, ¿sí? Y una enfermedad que hay que tratarla, y bueno, lo ideal sería prevenirla, pero es muy, muy importante el reconocimiento como enfermedad crónica y una enfermedad crónica en pandemia, ¿no? Es decir, es algo que no hemos logrado parar independientemente de todas las estrategias que llevamos años en la parte de salud pública, tratando de buscar estrategias, todo lo que es políticas de salud, pero todavía no la hemos logrado detener. Entonces, es importante que se reconozca. Gracias, doctora. Yo ayer le escuché a usted muy detenidamente y usted hablaba de dietas, en fin, y con respecto a lo que usted me está planteando, si consideramos una enfermedad, la culpa no serán de los médicos que hablamos de patologías, cuando por otra parte estamos generando otras patologías como la anorexia nerviosa, la bulimia, ¿no? Con las dietas restrictivas, dietas hipocalóricas, que por un lado queremos beneficiarle al paciente obeso, pero por otra parte caemos en otro tipo de situaciones que son también patológicas y graves, no solamente para el país, sino para las familias, como la que les explico, la anorexia, la bulimia y otras enfermedades de ese tipo. Sí, bueno, yo creo que ahí el primer punto a tratar es justamente que como enfermedad tiene que ser tratada y manejada por un profesional, ¿sí? Equipo de la salud, médicos, nutriólogos, nutricionistas, dietistas, que lamentablemente no es lo que sucede. Lamentablemente existen muchos sitios, muchos centros de estéticas, mucha propaganda que es totalmente insaludable acerca de un manejo milagroso de la obesidad que no existe,
Entonces yo creo que el primer parámetro es que de alguna manera hay que regular justamente quién está llevando a cabo la atención de los pacientes con obesidad. Por otro lado, como bien dijo Mayra en su presentación, la obesidad afecta todos los órganos. Es decir, la obesidad es algo de que todos los médicos, una vez sea de atención primaria o incluso de atención de especialidad, una paciente que llegue al consultorio o un paciente y que ya estamos diagnosticando que hay problemas de sobrepeso o obesidad, tiene que ser remitida a tratamiento, ya sea en una consulta de traumatología, ya sea en una consulta de ginecología, ya sea en una consulta de atención primaria. Entonces, eso es importante. Si está bien manejado, no tendría por qué llevarse a los otros extremos de trastornos alimentarios, aunque puede suceder. Es otro de los grandes problemas de salud que estamos enfrentando hoy por hoy y creo que posterior a la pandemia, igual que aumentó mucho la obesidad, aumentaron los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, que hay que aprenderlos a manejar. Por otro lado, como yo les había dicho en la charla, la dieta hipocalórica tiene sus características, ¿no? Y algo súper importante y que creo que traté de reforzar bastante es el crear hábitos de alimentación saludable. Si nosotros creamos hábitos de alimentación saludable desde la infancia, desde que la madre está embarazada, acuérdense que una de las causas de la obesidad es justamente los cambios epigenéticos que ocurren muchas veces durante el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros logramos influir en esos cambios de alimentación, probablemente no tengamos que llegar al extremo de tratar, ¿ya? Pero hay que hacer dietas hipocalóricas que estén balanceadas, que sean saludables, pero sobre todo que sean llevados por un profesional experto en la materia. Yo creo que eso es lo más importante para evitar los trastornos de la conducta alimentaria. De esta pregunta primera, nace una segunda reflexión, la que plantean los doctores José Enrique Campillo y su teoría de la medicina evolutiva, y el doctor James Nelson en 1962 sobre el gen ahorrador. Ambos explican que los seres humanos en su largo periodo evolutivo han desarrollado un mecanismo que regula el gasto energético y que le permite a los individuos almacenar grasa. Es así que una mujer, por ejemplo, necesita cierto tipo de masa grasa para poder tener la menarquia, por ejemplo, y para poder tener un embarazo adecuado. ¿No? Entonces, esta grasa, ¿no? En forma de triglicéridos es un sustrato energético que podría ser utilizado durante periodos de hambre, de hambruna o de necesidad. El gen ahorrador permitió al Homo sapiens, a nosotros sobrevivir en el último periodo glacial. Eso manifiestan tanto James Nels y José Enrique Campillo. Esta ventaja adaptativa del genotipo ahorrador que permitió al hombre su supervivencia favorece actualmente en una sociedad de mayor abundancia de alimentos ricas en carbohidratos, ¿no? En grasas saturadas, sumado a una inactividad física constante y prolongada, al desarrollo de la obesidad y la diabetes. A pesar de muchas críticas, mis doctores, a pesar de muchas críticas, estas dos hipótesis que no han sido confirmadas en su totalidad, pero sí explica el origen de la obesidad, ¿no? Y de la diabetes. Hay muchas evidencias, ¿no? En estudios de población, sobre todo, por ejemplo, en los indios Pima, en ciertas islas del Pacífico Sur a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde se alteró completamente sus hábitos nutricionales, y en poblaciones que vivieron como vivió el hombre prehistórico, ¿no? Entonces, actualmente, la sobrealimentación sumado al sedentarismo serían las dos causas principales de la obesidad y la diabetes. Y yo pienso que estas serían los dos puntos básicos
de prevención y de estrategia en donde el Ministerio de Salud Pública debe comenzar sus acciones. ¿Qué opinan ustedes, doctores? Buenas noches. No sé si es que alguien iba a hablar, desde luego primerito de ustedes. Sigue con la parte de actividad física. No, Y siguiendo Bueno. más, luego volvemos a materia de alimentación. bueno, si deseas, continúa nomás. Bueno, yo pienso, La parte de alimentación así como algo cortico. Es decir, yo creo que el mayor daño que nos está haciendo hoy por hoy en nuestra alimentación son los alimentos ultraprocesados. Es decir, definitivamente tenemos que trabajar sobre volver a tener una alimentación más natural. Sabemos que es muy difícil en el día a día, porque es fácil decirlo, pero sabemos que es muy difícil en el día a día que las personas puedan a lo mejor elaborar sus alimentos en la casa, pero si pudiéramos, y sobre todo el Ministerio de Salud como una entidad reguladora, pudiera establecer alguna manera en que los productos procesados, no ultraprocesados, que son, sabemos que son más dañinos, pero que por lo menos los procesados tengan características de una alimentación saludable. Recientemente salió un artículo muy interesante de justamente cómo pudiéramos nosotros llevar a la industria alimentaria a que empezara a procesar, pero alimentos que sean más saludables, que cumplan todas las características que hemos mencionado de una dieta saludable, ¿no? Que sean alimentos ricos en fibra. Ecuador es un país, pero maravilloso en cuanto a cantidad de verduras, de frutas, de legumbres que tenemos. Tenemos el aguacate, que como les había mencionado ayer es algo fabuloso. Tenemos una costa donde podemos tener todo el pescado que querramos, tanto desde el punto de vista de pescado como desde el punto de vista de mariscos también, que sabemos que son saludables, y tenemos los lácteos. Entonces yo creo que sí nos podemos enfocar en esa parte en prevención, trabajando primero que nada sobre el disminuir alimentos ultraprocesados y empezar a consumir cosas más naturales. Lamentablemente, los autores que usted mencionó, que son promotores, incluso uno de ellos de la dieta paleolítica, ¿sí? Dieta que está demostrado que aumenta mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Entonces, la idea es comer natural, pero un natural saludable en base a lo que tenemos. Ya, desde su respuesta, yo voy a plantear la siguiente reflexión. Iba a hablar el doctor también sobre parte de actividad física. Perdón. Sí, buenas noches de nuevo y muchas gracias. Únicamente, más bien, confirmar lo dicho en aspectos de confirmar el diagnóstico de la obesidad como enfermedad. Indiscutiblemente, pienso que, desde luego, creo, el derecho de equivocarnos, algo parecido sucede con el impacto del paciente cuando recibe el diagnóstico de ser hipertenso. El paciente puede encontrarse en una condición en la que se autopercibe sano, pero tiene hipertensión. Entonces, el aspecto integral del tratamiento va enfocado en brindarle información, creo, lo más adecuada posible y decirle, tiene hipertensión y la hipertensión es una enfermedad, y el impacto que debe generar el diagnóstico de obesidad en un paciente tiene que ser el mismo impacto que reciba cuando le dicen ustedes hipertenso o diabético. Tiene que ser más, inclusive, el impacto que conlleva diagnosticar el sedentarismo, la obesidad, perdón, y confirmando justo el diagnóstico como una enfermedad, sucede que realmente es muy controversial decir a una persona es obeso sano, porque metabólicamente puede deberse a una composición corporal endomórfica, como al momento que tratamos deportistas,
por sobre todo deportistas de levantamiento de peso, deportistas que su composición corporal necesita mayor cantidad, tanto de masa magra como de masa grasa, es el aspecto de que el porcentaje graso, que no se mide por lo general como parte de un diagnóstico, sí es el principal indicador representativo de reconocer el diagnóstico como una enfermedad y desde luego empezar a tratarla. Y por otro lado, pues es también controversial el aspecto de que diagnosticamos aparentemente en cifras la inactividad física, pero seguimos recomendando actividad física para ello. Y diagnosticar sedentarismo, ¿sí? También debe generar el mismo impacto que diagnosticar obesidad. Mira, tú eres sedentario. Debería crear el mismo impacto en un paciente decirle, eres sedentario. Y cuando una persona es diagnosticada de sedentarismo, hay que prescribir ejercicio metabólicamente activo. No quiere decir que de la noche a la mañana vamos a tener una actividad deportiva masiva, múltiple, por más motivados que estemos. Pero lo importante es lo que nosotros conocemos como la periodización y entender que el entrenamiento de la salud es continuo, es permanente. Y para entrenar la salud, sí necesitamos, desde luego, al igual que un deportista que se va a entrenar en atletismo, pero que no tiene esa experticia previa, mira, hay parámetros para calentar los músculos, para estirar los músculos, para hidratarte, para comer en porciones calóricas lo suficiente para tener energía. Eso únicamente quería crear como aporte y desde luego que en aspecto de la política pública considerar eso, que si bien las recomendaciones de actividad física mínimas que se masifican para la población sean un factor diferenciador tomando en cuenta que es y sigue siendo, esperamos que no, una especialidad todavía poco conocida, la medicina de la actividad física, del ejercicio y del deporte, y que exista a nivel tanto de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, muchos más centros especializados y sobre todo de referencia para el abordaje, desde luego, de los niños obesos, para el abordaje de las patologías específicamente relacionadas con la enfermedad cardiometabólica y, desde luego, complementarias absolutamente en los procesos de rehabilitación, que no es lo mismo hacer rehabilitación cardiovascular, que no es lo mismo hacer rehabilitación respiratoria, que hacer una rehabilitación de la capacidad física, del entrenamiento de las habilidades, de las capacidades, de las destrezas que todos de por sí tenemos, pero que vamos perdiendo desde por desconocimiento de en qué etapa, en el momentum que se llama, elegir un ejercicio físico acorde a edad, de género, y claro, que no está mal tener porcentaje de grasa. Lo malo está que ese porcentaje de grasa corporal, sea en niños, en adultos, en mujeres, en personas con discapacidad, pues sea más elevado de lo que debe y que no corresponda a la reserva energética para la locomoción, lo que corresponda precisamente al acúmulo de tejido graso que repercute en otras patologías, obviamente relacionadas sobre todo y principalmente endocrinas, cardiovasculares, hasta neurológicas, entre muchas otras. Únicamente eso, mi querido doctor. Gracias. Su respuesta me abre otra pregunta. He tenido pacientes que me dicen lo siguiente: doctor, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio físico. Llego tan cansado de mi oficina que apenas caliento algo procesado, eh, prendo la televisión, el televisor, veo noticias y me acuesto. No tengo tiempo para hacer nada. Entonces, nace una reflexión que si no tenemos un plan, si no tenemos un plan general, por supuesto, sin políticas de salud pública, sin objetivos claros y coherentes, no podemos llegar a la meta de tener una población sana. Los esfuerzos que hacen los médicos, las academias, las sociedades científicas y actualmente está empeñado el Ministerio de Salud Pública, serían esfuerzos estériles para tener una población sana. Si no se hace estos cambios estructurales para identificar los problemas, definir los procedimientos a seguir, proponer las estrategias eficaces para alcanzar las metas propuestas, nuestro trabajo posiblemente va a quedar estéril, en vano.
Lo que primero, y pienso yo, que sería del Ministerio de Salud Pública, involucrar al Ministerio de Educación, porque todo niño y adolescente debe tener educación nutricional en escuelas y colegios. Saber qué es lo que come, cuáles son los alimentos saludables. Debe existir un asesoramiento nutricional en mujeres embarazadas, ya lo dijo la doctora que expuso antes que yo, ¿no? En atención primaria, promover la actividad física en escuelas, colegios y, ¿por qué no, en las instituciones y en lugares de trabajo, que nunca se hacen, ¿no? Regular la comercialización de los alimentos procesados y ultraprocesados en bares, escuelas, colegios, en los comedores públicos, para oficinistas, para trabajadores, porque usted sale, está en un trabajo, sale a la vuelta de la esquina y se topa con alimentos muy elaborados. Bueno, ya estoy yo también colaborando con la elaboración y establecer el etiquetado nutricional. Aplicar mayor impuestos a estas comidas y a estas bebidas poco saludables. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud declaró que todos los gobiernos deben trabajar con la industria alimentaria para restringir la publicidad de alimentos poco saludables, con alto contenido de sal, azúcar, grasas peligrosas, destinados a los niños. Los medios de comunicación son los que deberían también no pensar en sus ganancias, sino en contribuir para tener una población sana. Eso sería como una reflexión de lo que usted y la doctora nutricionista, nutrióloga, no, me han contestado. Pero también quiero hacer una reflexión y parte de la definición de la obesidad en sí misma, porque ustedes dicen, bueno, hay que considerar a la obesidad como una enfermedad multifactorial, pero precisamente este concepto de ser multifactorial también hace que el tratamiento sea multidisciplinario, no solo para fomentar el cambio de conducta en la población, mejorar su estilo de vida con hábitos saludables, seleccionar mejor el tratamiento a seguir. No sé, temo equivocarme, pero yo pienso que en el Ecuador no existen centros especializados en el manejo de exceso de peso y obesidad que cuente con psicólogos, nutricionistas, pediatras, clínicos, endocrinólogos, cirujanos bariátricos, expertos, porque no quiere decir que porque yo hice 1, 2 o 3 cirugías bariátricas, no, los cirujanos deben ser expertos y sobre todo, y eso me ha tocado vivir, te operan y el paciente sale y se va. No hay un seguimiento, no hay un control, ni tanto para un tratamiento clínico, ni para un tratamiento postquirúrgico. Entonces yo espero que, como estamos con la doctora G, empeñados en hacer las nuevas guías sobre diagnóstico, manejo, control de la obesidad, espero que esto sirva para el Ministerio de Salud Pública, pero involucrando a todos los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, ¿no? Sin educación no podemos lograr los esfuerzos que estamos haciendo y estos 2 días de jornada por el Día Mundial de la Diabetes ha sido muy provechoso para todos, pero nos hace plantear estrategias que sean viables para tener una población sana. Si me permite, doctor, muchas gracias. Únicamente un comentario adicional. Coincido y es de hecho una necesidad vincular principalmente salud, educación y deporte de forma intersectorial. Por otro lado, contrarrestar justo su pregunta en aspecto de que sí, es el problema el tiempo que tenemos de ejercitar, el tiempo que nos damos a nosotros mismos.
realmente es importante y es de donde parte la necesidad de educación, en aspectos de que un ejercicio físico bien realizado durante máximo 20 minutos que conlleve moderada a alta intensidad de acuerdo a una evaluación previa del paciente, pues es suficiente más que 2 horas de un ejercicio continuo que muchas veces no es objetivo ni necesario ni suficiente para el estímulo del cual hablamos a nivel molecular, principalmente a nivel energético y a nivel de musculatura esquelética. Ahora, claro, mientras más amplio sea el repertorio motor, tanto en niños como en adultos, mejor. Resulta que son pocas las actividades, tanto lúdicas, recreativas e inclusive en el agua, que son absolutamente necesarias para abordar principalmente en el manejo de la obesidad. No conocemos alternativas ni por edad, ni por género, ni por condición de vida. Y ese es un factor diferenciador. Y claro, le decía, lo que penosamente sucede es que seguimos midiendo cuánta gente está activa, pero no cuánta gente está saludable. Entonces, eso se convierte en un factor predisponente para que en vez de disminuir el riesgo y los factores de riesgo que promueven la obesidad como enfermedad, pues sean cada vez los esfuerzos mínimos, como usted lo dice, y el tiempo que nos damos sea insuficiente. Cuando parte de la educación, educarle en el repertorio motor a una persona es darle un abanico de oportunidades de cosas que que puede hacer por su salud, con su tiempo, ¿sí? Y con un propósito, que es lo más importante, generando, en vez de rechazo, una adaptación al acondicionamiento físico que debe haber para mejorar la condición física, la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular principalmente y desde luego tener mejor calidad de vida. Únicamente eso, mi querido doctor. Indudablemente, son las 10 de la noche y se puede seguir dialogando. Hay muchas preguntas. Una de esas que yo planteé era sobre la biota intestinal. Ahora se está hablando mucho de la microbiota intestinal en la génesis de una serie de patologías, pues, la diabetes, el peso bajo al nacer, ya se habló sobre la lactancia materna. Entonces se podría seguir hablando sobre un montón de aspectos relacionados con obesidad. Yo pienso que por el tiempo, no lo sé si seguimos planteando preguntas, pero yo me siento satisfecho hasta con estas respuestas y indudablemente ha sido muy provechoso estos 2 días. Yo pienso que vamos a dejar por terminado o alguien quiere decir algo sobre la biota intestinal. No, yo creo que por el tiempo ya tenemos que ir Ya. concluyendo. Ujú. Ya, entonces yo les quedo muy agradecidos y gracias por la invitación al Ministerio de Salud Pública, por la participación. Yo como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, estamos nosotros inmersos en este proyecto de la doctora Ger y del Ministerio de Salud Pública. Y ya hemos de conversar para hacer algunos otros proyectos, ¿no? Con relevancia y, digamos, dirigidos a la población ecuatoriana que queremos tener una población sana. Gracias por todo, mi doctora Ger. Gracias a ustedes, al auditorio, a los médicos que me han escuchado. Muchas gracias a todos de igual manera. Muchas gracias, doctor. De igual manera, a todos los ponentes quien ha participado de este conversatorio de diálogo, misma que ha sido facilitado como moderador por el doctor Hernán Hervas. Sin duda alguna, el tener este diálogo abierto sobre esta importante temática y problemática a la vez, como es la obesidad, es un escenario muy provechoso para las instancias, quienes participamos, así como también para todos los reflexionar sobre esta grave problemática de salud pública que cada vez va ganando escenarios abismales a nivel del país y a nivel del mundo. Sin duda alguna, estos escenarios y a manera de conclusión de estas 2 jornadas de conversatorio sobre la lucha contra la obesidad, abordando desafíos
Mencionamos y evidenciamos que la obesidad se ha convertido en una especie de epidemia en el siglo XXI y continúa en forma exponencial en diferentes escenarios, amenazando con colapsar la economía y sistema de salud de todo un país y de toda la población en sí. Los gobiernos han establecido varios mecanismos en los últimos años con el fin de contrarrestar y afrontar esta problemática, pues conllevan múltiples acciones de morbilidades que afectan directamente al paciente, a las familias, así como también a la sociedad en general. En especial desde el punto de vista socioeconómico, lastimosamente, cada vez tocamos acciones muy lamentables con diferentes escenarios de salud, donde que las brechas a la atención de las mismas sigue escalonando. Sin duda alguna, la mejor forma de combatir la obesidad es generando políticas públicas de incidencias directas en diversos escenarios, como por ejemplo, adoptando acciones y escenarios de educación en los establecimientos educativos desde el ámbito inicial, estrategias y planes de promoción de la salud, así como la prevención primaria, la cual debe iniciar desde el seno materno, desde la familia y continuando con la formación en la comunidad temática que conlleva la responsabilidad de todos los actores a nivel del país y en diferentes espacios. De esta naturaleza, queremos nuevamente agradecer a todos quienes han venido participando en calidad de ponentes, de igual manera a todas las personas que están conectados. Previo a la finalización de esta jornada que hemos tenido con todos los participantes, queremos hacerles algunas por las respuestas que podamos brindar desde la... Es importante el abordaje psicológico, pero ¿cómo se puede abordar los trastornos alimentarios y la morbilidad psicológica en personas con obesidad? Por favor, podríamos... Pablito, ya quedamos en que íbamos a dar el cierre del evento por la hora, ¿sí? Y decirles a todas las personas que están conectadas que viendo la necesidad de desarrollar más este tema, entonces quedar en el compromiso en realizar una segunda parte para abordar estos otras temáticas que han quedado pendientes. Vamos a hacer el cierre del evento y en este cierre de este webinar sobre la lucha contra la obesidad, quiero agradecerles a todos en nombre del señor ministro por su participación y dedicación en este importante tema. Recordemos que la batalla contra la obesidad es un esfuerzo continuo que requiere de la colaboración de todos, individuos, comunidades, profesionales de la salud y autoridades. Sigamos trabajando juntos para promover hábitos de vida saludable, fomentar la actividad física y mejorar la alimentación en busca de un futuro más saludable para todos. Gracias por su compromiso y espero que pongamos en práctica todo lo aprendido en estos 2 días del webinar. Muchísimas gracias a los ponentes. Sin duda, estos espacios nos han permitido tener una actualización basada en la evidencia y ciertamente generar este desafío por seguir trabajando y mejorar las estrategias para disminuir la obesidad en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.